La profecía es un tema que cautiva la atención de millones de personas alrededor del mundo. Pero, ¿son todos los profetas verdaderos? Acompáñanos en este estudio. Pues bueno, aquí estamos una vez más en nuestro tercer programa ya de Movimientos Finales. Bienvenido, Sergio, de nuevo a la mesa. Gracias, Óscar. Es un placer que estemos juntos en este proyecto que tanta ilusión nos hace, en el que intentamos comentar a través de la Biblia y a partir de la Biblia qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Así que en este tercer programa contamos con la presencia de nuestro querido compañero Daniel Pose. Encantado de estar con vosotros, feliz de estar aquí, de compartir este momento. Un placer, y además el tema que te vamos a proponer, o que ya te hemos propuesto, no es un tema fácil, el tema de los falsos profetas. Y quiero explicar un poquito el por qué te proponemos este tema a ti. Hace ya algunos años tuvimos el placer de completar nuestros estudios en teología, ministerio pastoral, y al completar nuestra tesis pastoral, nuestra tesis doctoral en ministerio, el proyecto que tú planteaste es el del crecimiento de iglesia. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la amenaza de toda esta historia que vamos a comentar a que la iglesia crezca? Bueno, justamente que nosotros vivimos en un tiempo en que la facilidad del acceso a la información y a la transmisión de conceptos, de ideas, permite que pululen por las redes sociales, por los medios de información, mensajes que no son realmente veraces, que no son verdaderos, y hace que muchas personas pues finalmente sean engañadas en vez de conocer la palabra de Dios. Este es nuestro tema y lo vamos a ver pues, a partir de Mateo 24, una vez más. Sí, como hemos hecho, vamos a establecer el marco bíblico para este tema, que está en Mateo 24, versículos 4, 5, 11 y 24. Así es que, respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Sí. Bueno, aquí encontramos que dentro de las señales del tiempo del fin, Jesús nos plantea un tiempo de engaño religioso. Y dentro de ese marco de engaño religioso está la aparición de lo que llamaríamos los falsos profetas, ¿no? Los falsos profetas existen porque hay verdaderos profetas. O sea, hay verdadera revelación y hay falsa revelación. De hecho, el problema de la falsa revelación es algo que ya comienza en el jardín del Edén. O sea, en el momento que Dios se comunica con el hombre en el jardín del Edén, podemos recordar cuando Dios le dice a Adán y Eva: de todos los árboles que hay en el huerto podéis comer, pero esto no, porque ocurrirá tal cosa. Aparece la falsa revelación, cuando Satanás contradice el mensaje de Dios y dice: no, esto no es como Dios lo está diciendo. Entonces, la verdadera revelación y la falsa revelación ya aparecen ahí y nos acompañan a lo largo del gran conflicto entre el bien y el mal permanentemente. Es interesante, Daniel, y permite que ahondemos un poquito más en los textos que ha leído Sergio, porque Jesús vincula la existencia y la aparición de estos falsos maestros y profetas con el concepto de engañar. Que nadie os engañe, os engañarán, intentarán engañaros. La advertencia ha sido hecha. Así que no estamos hablando de una cosa que no tenga o que carezca de importancia, al contrario. Ser engañado en un contexto religioso es muy peligroso. Claro, y luego está el foco, porque Jesús pone el foco, al final, en el versículo 24, aún a los escogidos, o sea, lo que son el pueblo de Dios. El pueblo que conoce la verdad. Exactamente, el pueblo que conoce la verdad. Yo incluso me atrevería a decir, haciendo una lectura del texto quizás un poco rígida, ¿no? Nosotros pensemos en el remanente, porque en el libro de Apocalipsis el foco del ataque de Satanás es sobre el remanente. Exacto. La guerra es sobre el remanente, En ¿no? todo caso, Jesús parece que le da muchísima importancia, porque en su discurso lo cita 4 veces en distintos lugares. Así es que parece que Jesús siente que va a ser un problema muy grave para el pueblo de Dios y que tenemos que discernirlos. Entonces, Daniel, yo la pregunta que te quería hacer es: ¿cómo podemos reconocer un falso profeta? ¿Qué es un falso profeta según la Biblia, ¿no?
Bueno, en primer lugar hay que recordar que la palabra de Dios, cuando habla de la comunicación de Dios con el hombre, habla de algo que es dinámico, o sea, algo que es dinámico. Dios se revela, ¿no? Dios se muestra. Por ejemplo, Amós dice, no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a los siervos de los profetas. En el momento que está la verdadera revelación, como veníamos diciendo, esa revelación que está mencionada en el Antiguo Testamento con la palabra Nabí, que es el portavoz de Dios, o el Roé, el vidente, profetés en el Nuevo Testamento, que es el que lleva el mensaje de Dios, pues aparece la otra cara, la otra historia, la falsa moneda, el falso mensaje. ¿Cómo podemos entonces saber quién es un falso profeta, no? Pues aquel que trastoca el mensaje de Dios, aquel que cambia completamente el mensaje de Dios. De hecho, cuando intentabas definir ahora, bueno, intentabas, no, mencionabas un poco las palabras tanto hebreas como griegas para definir al profeta, al que habla en lugar de el portavoz. Tenemos un ejemplo muy claro que podríamos compartir. Mientras lo ibas diciendo, lo estaba buscando, ¿no? Pero en Éxodo 4, por ejemplo, cuando Moisés tiene que presentarse delante del faraón, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿No? Él respondió una vara. Dios va a hablar a través de Moisés. Dios va a utilizar a Moisés en el versículo 16, un poquito más adelante dice, hablando de Aarón, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Que esto es Exactamente. Esta es la idea. Es la dinámica de la revelación. Dios se comunica al profeta, el profeta comunica al pueblo, ¿no? En Exacto. este caso vemos que Moisés traía la palabra, Aarón la recibía y la comunicaba en lugar de él. Pero eso es lo que hace Dios. Dios comunica, el profeta es el medio receptor de la revelación y lo comunica al pueblo de Dios. ¿Sí? Lo que hace el falso profeta es pretender que él es un comunicador de la revelación también, de que Dios lo ha comisionado para eso, pero no tiene nada que ver. Está claro. Y que existen falsos profetas según la Biblia y que van a aparecer y que van a intentar engañar, eso es evidente. Exacto. Según la Biblia. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué la estrategia de esos falsos profetas? ¿No, Daniel? Bueno, yo creo que es importante aquí partir un poco del escenario en el que hay que entender todo este conflicto, que es el escenario del conflicto entre el bien y el mal. Ya en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que aparecen los Neviim. Los Neviim son aquellos que, pretendiendo ser comisionados por Dios, llevan al pueblo a un estado finalmente de apostasía, ¿no? O sea, Dios no los llama. Ellos finalmente siguen a lo que no es Dios, por lo tanto su mensaje es vano, es vacío. Y a lo largo de la historia de la salvación se produce esto. Uh-huh. Ahora, ¿por qué, digamos, aparece el falso profeta? Pues aparece el marco del gran conflicto en primer lugar porque el enemigo quiere falsificar el mensaje de Dios de una manera clara, de una manera evidente. En segundo lugar, el falso profeta también aparece porque le interesa, utilizaría, no sé si es la mejor palabra, reclutar a aquellos que promuevan el falso mensaje. Claro. Ahora, también el falso profeta aparece porque hay personas que creen que tienen una comisión especial, cuando Dios nunca las ha comisionado, y a veces es producto de su propia imaginación o de su propia idea, que tienen algo importante para decir y generan una expectativa que es totalmente falsa. Pero ¿por qué, Daniel, parece que los falsos profetas no solo abundan mucho más que los verdaderos, desde luego, sino parece que triunfan por doquier, la gente los escucha y parece que están detrás de ellos? Hay una historia en el Antiguo Testamento que parece que ya se producía en aquella época, ¿no? Que está en 2 de Crónicas 18, del 4 al 7, que es cuando se reúnen los dos reyes, el de Israel y el de Judá, y bueno, pues están ahí Acab y Josafat, y van a ir a una batalla juntos, y entonces dice, oye, pues consultemos a los profetas. Y aparecen 400 falsos profetas. Y están allí los dos escuchándole. Y hay uno solo que es verdadero. Claro, están escuchándole y resulta que el rey Josafat, que era más cercano a Dios, le dice, oye, ¿no hay algún profeta de Dios por aquí al que podamos consultar? Y parece que todos hablaban de parte de Dios, pero él detecta que aquellos profetas no están hablando de parte de Dios, ¿no? Y es interesante porque Acab le dice, sí, pero hay uno solo, pero cada vez que me habla mal, claro. Y me dice cosas malas. No me gusta lo que me dice. Prefiero no escucharle, claro. ¿no? Sí, Entonces parece que es como si los falsos profetas nos agradaran en lo que están diciendo y los profetas de Dios, pues... Sí, mira, yo creo que eso nos ayuda a entender un poquitito por qué el falso profeta puede tener auditorio, ¿no? Porque realmente el auditorio del falso profeta va a escuchar en un sentido lo que le agrada. ¿Pero por qué?
porque también hay una serie de estudios que se han hecho a nivel sociológico y antropológico, ¿no? de la caracterología de determinados grupos que siguen a determinados líderes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el falso profeta es una persona que es tremendamente carismática, pero a la vez es tremendamente controlador y tremendamente dominante. Y hay un perfil de personas que de alguna manera necesitan constantemente que le estén diciendo lo que tiene que hacer, que le estén marcando el camino por el que deben ir, ¿no? Y son personas que, podríamos decir, han perdido el locus de control interno y necesitan que externamente alguien constantemente les esté marcando el camino, les esté marcando el paso, les esté diciendo qué es lo que tienen que creer, cómo tienen que pensar, cómo tienen que actuar, cómo tienen que ser, porque serían incapaces de hacerlo por su propia cuenta. Y el problema es que este tipo de personas llega a entregar hasta su libre albedrío al falso profeta. Entonces, por un lado, encontramos líderes con determinadas características, líderes religiosos con determinadas características, o a veces no religiosos, también ha habido políticos a lo largo de la historia, con estas características de control de auditorios. Y luego encontramos determinados perfiles caracterológicos de personas que son, pues, carne fácil para este tipo de personas. Jesús diría, ¿no? Mateo 7, pleno sermón de la montaña, él dice: guardaos de los falsos profetas. Exacto. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Exacto. De hecho, una de las características que nos va a ayudar a definir es el fruto. Es a qué nos lleva. Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Exacto. Entonces, todo lo que no es un carácter transformado, todo lo que no tiene que ver con un evangelio que nos hace ser semejantes a Jesús, compasivos, misericordiosos, llenos de amor, de perdón, con un trato cristiano real, todo lo que es crispación, todo lo que es acusación, todo lo que es señalar siempre el pecado del otro, todas estas características, Jesús nos va a decir, claro, porque aunque en apariencia puedan ser ovejas que incluso citan el texto bíblico con cierta piedad, en el fondo, el trasfondo, el mensaje, lo que queda, es un fruto malo. Exactamente. Fíjate que en el caso del falso profeta, Jesús aclara que el tema del fruto es importante. Por sus frutos lo conoceréis. Y esos frutos tienen que ser frutos de amor, de compasión, de misericordia, de bondad, y un reflejo, como tú bien decías, reflejar adecuadamente el carácter de Dios. Ahora, en el falso profeta también hay algo muy importante. El profeta verdadero hace un anuncio auténtico del futuro. O sea, Dios es el único que realmente conoce el futuro. Por lo tanto, el profeta verdadero, si dice algo, se debe cumplir de manera concreta, de manera fehaciente, de manera clara, a menos que el anuncio esté condicionado por algo, como puede ser la profecía de Jonás, ¿no? Claro. De aquí a 40 Nínives, claro. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Pero esa es la profecía condicional. Normalmente lo que dice el profeta se tiene que cumplir. Es otra cosa. Y hay otro detalle que distingue al falso profeta del verdadero profeta. El verdadero profeta siempre se sujeta al profeta anterior. O sea, el profeta verdadero se sujeta a la revelación, se sujeta a la autoridad de la palabra. Mientras que el falso profeta no se sujeta a la autoridad de la revelación anterior, no se sujeta, por lo tanto, a la autoridad de la palabra. Y esos, o sea, hay pasajes en la Biblia que lo clarifican de manera podríamos leer Sergio muy Isaías, contexta, por ejemplo. Muy clara, ¿no? Sí, el texto muy conocido de Isaías 8, podríamos leerlo, porque finalmente es esta tercera señal, ¿no? Es una sujeción a la Escritura. Exacto. Sí, en Isaías dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Fíjate, ¿no? Si no dijeren conforme a la revelación, la ley, el testimonio, es porque no les ha amanecido. En el momento que el profeta está predicando algo que vaya en contra de mensajes claros de la Escritura, evidentemente no podemos aceptar ese mensaje. Sí. Entonces, la Escritura finalmente es la norma que nos permite discernir el verdadero del falso Qué profeta. Importante es conocer bien la Escritura. Exactamente. Saber discernir. De hecho, otro texto paralelo, pero ya en el Nuevo Testamento, que nos habla acerca de la importancia del Espíritu y de la Escritura, lo encontramos en Pedro. Es un texto que es un poquito largo, pero es que es precioso. Dice: porque nosotros no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo, escuchad esta frase, fábulas ingeniosamente inventadas, sino que, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre y honor y gloria en la transfiguración, Exacto. le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual he puesto mi complacencia. Nosotros escuchamos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo.
Y tenemos como más segura la palabra profética. Qué bonito es este Eso idea, es muy ¿eh? importante. Sí. Nosotros lo vimos, pero mucho más seguro es la palabra profética. Y dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana alboree en vuestros corazones, conociendo, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada. Correcto. Buenísimo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios santos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjate que aquí nosotros vemos algo. El falso profeta, y esto nos permite conectar con Mateo capítulo 24, el falso profeta de alguna manera tiene que mostrar algo que sea portentoso. Y aquí lo que está diciendo Pedro, a ver, yo vi a Jesús transfigurado, yo tuve una experiencia subjetiva, pero no me creáis por lo subjetivo, sino por lo objetivo, por lo que es más seguro, que es lo que han escrito los verdaderos mensajeros de Dios. En todo falso profeta, el subjetivismo es normativo. El subjetivismo religioso es lo normativo, lo que se siente, lo que se experimenta desde ese punto de vista. Ellos trabajan mucho el subjetivismo religioso, pero aquí Pedro nos está dando una pauta importante. Lo importante es lo más seguro, la palabra profética, lo que no ha sido traído por voluntad humana, porque los verdaderos mensajeros de Dios hablan inspirados por el Espíritu Santo. Es subjetivismo o objetivismo religioso. Claro. Daniel, tenemos ejemplos en la historia de falsos profetas muy famosos, ¿no? Recuerdo en los años 90 un caso que salió por televisión y acabó muy trágicamente para toda la comunidad que este hombre dirigía, que es David Koresh, ¿no? Sí. Es un caso famoso. Sí, mira, aquí en David Koresh nosotros encontramos todo lo que podríamos decir la caracterología del falso profeta del auditorio, ¿no? Primero, es un líder carismático, era un orador extraordinario, un líder carismático. En segundo lugar, él pretende ser un mensajero de Dios, o sea, traer un mensaje importante para las personas. Pero luego está el auditorio. Un auditorio evidentemente maleable, controlable, porque él llega a controlar cada aspecto de la vida de las personas. Y algo que hacen los falsos profetas es, en un sentido, volver a reeditar el camino de la redención. O sea, aquí no es importante que Jesús ya haya consumado nuestra salvación en la cruz, sino que hay que reeditarlo de alguna manera y hay que hacer cosas para salvarse. Eso es otra característica del falso profeta. En el caso de David Koresh había que volver a vivir la experiencia del Éxodo, había que volver a transitar un lugar. Entonces toma su grupo, lo hace peregrinar hacia un determinado sitio, que era la nueva tierra prometida, por así decirlo, que no era sino otra cosa que un rancho en Waco, en Texas. Bueno, esa era la Nueva Jerusalén, pero una Nueva Jerusalén donde él se va a armar hasta los dientes, se va a enfrentar finalmente al FBI, y bueno, van a meter 52 personas, dentro de los cuales había más de 2 docenas de niños. Pero hay un detalle interesante. Fijaros el control de la mente. Por eso digo que finalmente esta persona entrega su libre albedrío. Esto no lo hubiera hecho Jesús nunca, porque Jesús respetaba tremendamente la individualidad y el libre albedrío de la gente. Él decía, sígueme, si quería, si no, no. Pero él llega a controlar al punto que una de las revelaciones que él tiene es que nadie puede tener relaciones sexuales en el grupo. Pero luego tiene otra revelación, que de todos él sí puede. Y puede con las mujeres de todos. Sí, ¿entendéis, no? Sí. O sea, cómo llega a controlar al grupo. Es tremendo. De hecho, has dicho algo interesantísimo, Daniel. Podríamos citar, y probablemente lo hagamos, ¿no? Otros casos históricos, pero has dicho algo interesantísimo. Y es que al final el énfasis de este tipo de personas es apartar de alguna manera la mirada de lo que Cristo ya ha hecho para poner el énfasis en lo que el hombre todavía tiene por hacer. Exacto. Es como si Dios los ha levantado para de alguna forma indicarle al pueblo. Y es que acaban dejando de mirar a Jesús, porque o el líder ocupa el lugar o su mensaje ocupa el lugar de lo que Cristo ya ha hecho, y hay muchísimas personas que son capaces de hablar de las enseñanzas de sus líderes, pero no saben explicar la gracia. Exacto. No saben explicar el perdón. No son capaces de explicar desde la vivencia el plan de salvación, qué ha pasado en la cruz, porque el énfasis no está tanto en lo que Cristo ha hecho, sino en lo que su líder dice. Mira, hay otros 2 ejemplos, uno es el de Jim Jones y el otro es el de Marshall Applewhite. Ambos son contemporáneos y ellos vuelven a repetir la experiencia del Éxodo, una vida en comunidad, pero con personas que finalmente le entregan su vida a ellos, al punto que ellos llegan a decirle el día que se tienen que matar colectivamente todos ellos. Terrible. Porque la vida ya se entrega al líder. O sea, es que ellos asumen el lugar de Cristo, por eso incluso no son falsos profetas, son falsos cristos también.
Y tenemos un caso dentro del mundo cristiano muy histórico, que es el caso de José Smith, permítanme que lo diga, porque aquí nosotros vemos una persona que pretende ser un mensajero de Dios, pero no se va a sujetar a la autoridad de la Escritura. Y sus mensajes van a ser completamente contrarios a la Escritura. Porque eso es importante. La Escritura es lo normativo. Exacto. Y aquí ley tenemos, al testimonio. exactamente, alguien que de pronto pretende ser un mensajero de Dios, pero no se sujeta a la Escritura. La termina contradiciendo de una manera que es asombrosa. Yo, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema y estamos aquí en familia, ¿no? Yo personalmente creo que los mensajes de Ellen White tienen el sello divino. ¿Y por qué lo creo? Porque ella se sujeta a la autoridad de la Escritura, porque ella se sujeta a los profetas anteriores, porque ella no pone sus escritos como la norma de interpretación de la revelación anterior, sino al revés. Claro. Deja que la revelación anterior sea el intérprete de sus escritos. En el caso de José Smith, esto no se produce. Y el tema es que la mayoría de los falsos profetas, los normativos son ellos, no la palabra, es su palabra. Es cierto, es cierto. ¿Podemos tener falsos profetas entonces dentro del pueblo de Dios? Puede haber esos falsos profetas dentro del pueblo de Dios. De hecho, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Esto es 2 de Pedro 2:1. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al dueño que los compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es un texto, Sergio, que al hacer la pregunta me ha hecho pensar. La respuesta es sí. Exacto. Y esto es ahora lo que nos toca un poco comentar. Puede haber, y ahora viene algo que es mucho más sutil, porque claro, si aparece una persona diciendo que Juan el Bautista ha resucitado, algo por el estilo, puede ser un poco, la gente puede ser un poco escéptica. Pero hoy el falso profeta en realidad trabaja con la figura del falso maestro. O sea, el falso profeta es un falso maestro. Y tenemos una cantidad de falsos maestros que no pretenden necesariamente ser profetas, pero que asumen una función profética al ser portavoces de un mensaje que supuestamente viene de Dios, pero son falsos maestros, son falsos profetas. Y llevan a las personas por caminos que no son los caminos del Señor, las llevan por caminos equivocados, con lo cual no solo la salvación eterna de estas almas está en juego, sino también el avance auténtico de la obra de Dios, la predicación auténtica del Evangelio. Sí, sí. Falso maestro tiene una falsa enseñanza. Exacto. Una falsa enseñanza es contraria a una verdadera doctrina. Y una verdadera doctrina siempre tiene su origen en Jesús. Así que no estamos hablando de una cosa que no sea peligrosa, lo es. Y desde luego, Sergio, la pregunta que hacías es, ¿y puede haber en el pueblo de Dios falsos maestros? La respuesta es obviamente sí. Entonces hablemos un poquito de este tema. A ver, ha habido, y podríamos decir que hay personas que han generado movimientos que han afectado, han herido, han traído dolor, sufrimiento a la vida del remanente, a la vida del pueblo de Dios, y existen y están dando vueltas, están caminando entre nosotros, ¿no? Ha habido y hay muchos, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de varios, no sé si podríamos empezar con la vara del pastor, por ejemplo. ¿No? Ese movimiento que lo funda Víctor Gutev, una persona que, de paso, fijaros, hay una cosa interesante. Este hombre se resiente con la iglesia organizada porque esta iglesia no cumple las expectativas laborales que él tenía. Esto es muy interesante, ¿no? A partir de ese momento, él genera un movimiento con unas características muy interesantes. Él, por ejemplo, pretende que traen el mensaje, el mensaje de Elías al mundo, son un nuevo Elías para el mundo. Deben cumplir de manera literal la profecía de Daniel 9, de Ezequiel 9, perdón, ¿os acordáis de Ezequiel 9, ¿no? Que habla del sellamiento, pero de un juicio, y dice, matad joven, niño, empezando por los ministros y los sacerdotes, ¿no? Entonces ellos creen que como la iglesia está en apostasía, llegado el momento ellos van a recibir la orden de ser el brazo ejecutor de Dios sobre los impíos. O sea, el impío eres tú, el impío soy yo, el impío eres tú. O sea, impío es todo lo que no esté finalmente dentro de este grupo. Y como nosotros somos impíos, ellos van a ser el brazo ejecutor de los juicios de Dios para exterminarte a ti y exterminarme a mí. Y se infiltran en las iglesias diciendo que creen lo mismo que nosotros, que guardan el sábado como nosotros, que creen la Biblia como nosotros, que tienen nuestra misma estructura de vida, pero van introduciendo prácticas. Por ejemplo, todas las mujeres tienen que usar un velo, si no, no son consagradas. Toda oración tiene que ser de rodillas, aunque esté lloviendo y esté a campo raso. Y con pequeñas cosas van creando conflictos y divisiones dentro de la iglesia, hasta que finalmente convencen a un grupo que el resto está en apostasía y que llegado el momento ellos tendrán que ser el brazo ejecutor de los juicios de Dios sobre ese otro grupo, que es el grupo apóstata. Lo que es interesante es que este movimiento, por ejemplo, el que estás citando ahora, y otros, funcionan no independientemente predicando el Evangelio fuera y hablando de lo que es correcto, no.
funcionan como auténticos parásitos Exacto. dentro de la Iglesia. Es decir, viven de la Iglesia, no son capaces de hacer nada fuera de la Iglesia y lo único que intentan es arrastrar gente de la Iglesia a su movimiento o crear disensiones, ¿no? Exacto. Mira, si hoy la corriente principal del adventismo del séptimo día no existiera, lo que es la Iglesia adventista del séptimo día no existiera, ninguno de estos grupos existiría por sí mismo. Porque, como bien han dicho tú, ellos se nutren, son grupos parasitarios. ¿Por qué? Porque ellos necesitan miembros de la Iglesia Adventista, necesitan los recursos de la Iglesia Adventista para poder funcionar. Entonces se nutren permanentemente de la Iglesia Adventista. No tienen vida propia, no existirían. Es que además su mensaje es una denuncia hacia la Iglesia Adventista. Si la Iglesia Adventista no existiera, no habría mensaje que transmitir. Y de hecho tienes que transmitírselo a personas que sean adventistas, porque el que no lo es, pues no le interesa nada ese mensaje. Claro, y luego hay un tema, ellos constantemente, todos, tienen un común denominador, la vara del pastor y otros que quizás mencionemos ahora. Siempre todos los que están fuera de ellos están en apostasía. Uh-huh. Todos los que están fuera de ellos están corrompidos. Claro. Todos los que están fuera de ellos no son remanentes, ¿no? Es un poco adeptos o enemigos, ¿no? Claro. Y ese no es el mensaje. Que no se corresponde a lo que dice Jesús, porque Jesús claramente dice, tengo muchas otras ovejas que no están en este redil, pero llegará un momento en que oirán mi voz y habrá un solo pastor y un solo redil. Esto no es el mensaje que Dios transmite. Es peligroso para el ser humano, ¿no? Sentirse exclusivo. Esto nos puede pasar a muchos, ¿no? No solamente a estos movimientos que estamos diciendo. Pero qué peligro hay cuando eso es una señal que te identifica como grupo, ¿no? El presuponer o el partir del hecho de que el otro siempre está mal, siempre está equivocado. Exacto. Psicológicamente esto es complejo, porque además es difícil hacerle entrar en razón a una persona así. Sobre todo cuando tú, ya de por sí, por ser quien eres, no me sirves como interlocutor, ¿no? Claro. Es complicado. Y todos estos grupos tienen ese común denominador. Hay varios, no sé si... Sí, sigamos. Hemos dicho la vara del pastor, hay otros movimientos que juegan con el tema de las fechas. Exactamente. Tenemos grupos que el tema son las fechas, ¿no? Por ejemplo, cálculos proféticos aplicando a profecías a las que no se le aplica el principio día por año, ellos lo aplican. Por ejemplo, está el movimiento de la profecía de los 2521 años, ¿no? Luego están los que dicen que Jesús va a venir en el año 2031, basados en interpretaciones que son antojadizas. Por ejemplo, el primer grupo aplica una profecía propia del pueblo de Israel y le aplica el principio de día por año y le hace llegar a determinado tiempo y le aplica para todo el pueblo de Dios. Uh-huh. En el segundo grupo se toma la cronología bíblica, que sabemos que los cálculos que hizo Ussher de la cronología bíblica no eran cerrados ni perfectos, con el concepto de los 6.000 años, que tampoco en los escritos de Ellen White es un número cerrado, y lo toman de manera literal y cerrada. Entonces dicen, bueno, ya estamos, en los 6.000 años viene el séptimo milenio, por lo tanto ese séptimo milenio, los 6.000 años se van a cumplir en el año 2031 y va a venir Jesús, ¿no? Es que esto de poner fechas, Daniel, que estás mencionando, no es algo nuevo. Es una obsesión que cada X tiempo, de forma recurrente, en movimientos que esperamos la segunda venida, pues se va dando. Eso siempre conduce a la frustración, al chasco. La fecha, tú hablabas del 2031, que parece ser que es una fecha que ahora, por la explicación que acabas de dar, pues algunos ya la creen como fija. Se nos dice de forma vehemente, nadie sabe el día y la hora. Exacto. Este texto, que lo dice de forma clara, ya se interpreta diciendo, no, el día y la hora no, pero el año sí. Pero el año sí. Esto es un jugar con las palabras. Eso ya es hacer eisegesis del texto, pero ya ponerle al texto. O sea, la intencionalidad de Jesús es que el tiempo exacto de su venida, y ahí día, hora, año, lo que tú quieras poner, nosotros no lo sabemos. Sí. Se dijo el 2015, ¿recuerdas? Sí. Y el 2015 llegó y pasó. Se dijo el 2000, llegó y pasó. Bueno, y es que siempre conduce a lo mismo. Yo, ¿no? En los años que llevo de pastor, te puedo asegurar, yo he visto programas con fecha para el año 1997, fecha para el año 2000, para el año 2010, para el año 2011. Claro, también yo digo, al final Jesús va a venir algún día y estos dirán, ha visto, nosotros teníamos razón, porque somos los que más nos hemos acercado, te dirán. Claro. Pero esto de estar pasando fecha y tirándola para adelante es muy fácil. Pero es una característica del falso profeta. El falso profeta no tiene ningún problema porque tiene nariz de goma. O sea, si tienen que acomodar lo que dijo para que vaya más adelante, lo va a hacer. Claro. ¿Entiendes? O sea, eso es interesante el uso que hacen, de todas formas, de la palabra de Dios, ¿no? Es decir, cómo tergiversan. Lo que me sirve lo uso, lo que no me sirve lo dejo a un lado y no lo empleo, ¿verdad? Entonces se saltan textos en estos del tiempo increíbles, porque Jesús claramente dijo, oye, nadie sabe el tiempo, ¿no? También es interesante cómo tenemos otros movimientos que están atacando al propio Dios, ¿no? Es decir, a la propia formación del Dios trino, ¿no? Exactamente. Dios los grupos antitrinitarios.
que además me parece increíble, porque si tú le quitas la divinidad a Jesús, por ejemplo, ¿no? En los grupos antitrinitarios, si tú le quitas la divinidad a Jesús, automáticamente te estás cargando todo el plan de la salvación. Exacto. Todo el plan de la salvación. Y tienes asociado, bueno, no asociado por los grupos antitrinitarios, pero tienes los grupos que son judaizantes. O sea, los que quieren volvernos a llevar al periodo de las fiestas rituales nuevamente, volvernos al periodo de las sombras otra vez. O sea, no solo una negación de la Trinidad, de la divinidad de Jesús, sino que nos quieren llevar al periodo de la sombra, al Antiguo Testamento nuevamente, ¿no? Sí. En cuanto a una salvación por obra, finalmente. Mencionabas el tema de los antitrinitarios, complicado el tema en el que estamos. Tú mencionabas el tema de los judaizantes, textos de Pablo que son tan claros acerca de que todo eso era sombra de lo que había de venir, pero que la realidad es Cristo, que ni en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Lamentablemente tenemos cada vez más corrientes de enseñanza de personas que pretenden tener más luz que lo que la Biblia dice, y eso siempre lleva a la confusión. Entonces, personas que ahora de repente vuelven a celebrar todas las fiestas judías, la Pascua, tal. Vivimos una etapa en la que parece como que hay una regresión, ¿no? En este contexto, Pablo dirá, ¿quién os ha fascinado para llevaros de nuevo, habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a acabar otra vez por las formas? Esta es la realidad en la que nosotros lamentablemente nos movemos. Pero frente a la falsa enseñanza, ¿verdad, Daniel? Siempre está la palabra de Dios. Exactamente. Sí, una cosa que siempre le enfaticé a los hermanos en las iglesias es: hagan de la Biblia la norma, crean en la Biblia, tómenla como la autoridad en materia de fe, de doctrina y de práctica. La Biblia es la norma por la que nos tenemos que guiar, es la autoridad final. Y quizás esa sería nuestra conclusión. A la ley y al testimonio, como tú has leído, Sergio, pero es que además fuera de eso es que es muy peligroso, porque hoy en día abundan, tal y como se nos dijo, abundan falsos maestros que, si pueden, engañarán incluso a los escogidos. Así es. Sí, además no salirnos, Jesús nunca invitó, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, a salirnos de la iglesia instituida por él. No nos invita a salir de esa iglesia, sino a transformar esa iglesia desde dentro. Y todos estos grupos, todos estos falsos profetas invitan a salir, a apartarse, a criticar a la iglesia de Cristo finalmente, ¿no? Con todos sus defectos, que los tiene, pero desde luego Jesús nunca dice, oye, saliros de la iglesia, no, apartaros si veis que no. No. Quedaos en la iglesia y con vuestro ejemplo transformad a la iglesia. Exactamente. ¿No? Un trabajo como la levadura de adentro, ¿no? De adentro hacia afuera. Eso es. Pues muchas gracias, Daniel, por este tema interesante. Media hora da, y lo habrán visto nuestros oyentes o nuestros televidentes, para explicar un poquito, para incentivar el estudio, la reflexión, la meditación, para que cada uno, conforme a nuestra fe, tomemos decisiones y para que decidamos por permanecer firmes sobre toda la palabra de Dios. Firmes. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Y por lo menos poder compartir un poquitito algo de esto. Dios te bendiga, amigo. Gracias. Muchas Igualmente gracias. para vosotros. Gracias. Un placer. Los falsos profetas procuran todavía hoy falsificar el mensaje de Dios. No te dejes engañar. Busca respuestas basadas en la oración y el estudio profundo de la revelación bíblica. No te pierdas el próximo programa.